Vale, venga. Comparto pantalla. Un segundo. ¿Veis la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues estábamos aquí, ¿eh? Estabas contando lo del CSN. Sí. Correcto. En resumen, ¿que los pacientes pueden salir de medicina nuclear? Sí. ¿Vale? ¿Pueden ir por la calle? Sí. ¿Por qué? Porque se presupone que, a excepción, y esta es la norma general que todo el mundo debería aplicar, a excepción de mujeres embarazadas y niños, ese paciente puede estar en contacto moderado con cualquier persona adulta, ¿vale? Simplemente pues intentando mantener una distancia, pues, o estar lo más alejado posible y el menos tiempo posible del resto de personas, ¿no? ¿Qué pasa con vosotros? Tenéis que llevar el delantal plomado todo el rato que estéis en contacto con pacientes de medicina nuclear. ¿Sí? Porque las máquinas no son las que irradian los propios pacientes. ¿Vale? Así que siempre, delantal plomado, protector de tiroides, se puede abrir, ¿no? El protector de cuello y las variables que ya conocéis de tiempo, blindaje y distancia. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con las imágenes, la adquisición que os he comentado hasta ahora que pueden ser estáticas? Pues que también, y paso de diapo, se puede hacer un tipo de adquisición que os pregunté en la última actividad, que os tiene que sonar ya, que es el rastreo óptico. Es aquella imagen que se realiza de cabeza a pies. ¿Sí? Y esa imagen, el protocolo de adquisición de esa imagen no va por tiempo de imagen. Va por lo que os pongo aquí, el cursor lo veis, ¿verdad? Cuando lo muevo. Sí. ¿Veis que pone habitualmente de 12 a 15 centímetros mínimo? Pues esta es la velocidad, y si me veis en la pantalla, en la que empezando por la cabeza del paciente y acabando por los pies, el equipo hace un barrido de ese paciente. Si el paciente pusiéramos una velocidad de 15 centímetros mínimo, que es que el detector iría bajando 15 centímetros cada minuto, este paciente midiera 1,5 metros, silencio los micros, ¿vale? Si ese paciente midiera 1,5 metros, que fuera un paciente pediátrico, ¿cuánto tiempo tardaríamos en hacer el rastreo del cuerpo entero? 10 minuts. 10 minutos, correcto. ¿Vale? Es decir, el tiempo en aquellos estudios que os pidan para hacer un rastreo dependerá de la altura del paciente. Vale. Punto. ¿Vale? Sigo con más cosas. Lo que no expliqué, que tenéis por aquí, es obviamente no es lo que quiero que os aprendáis, ¿vale? Hay más teoría, pero no es lo que quiero que os aprendáis. Sí que es importante lo que tenéis en la última línea. Sobre todo en aquellos pacientes donde vaya a salir la pelvis, ¿vale? Y repito que estamos en el tema de la mamografía ósea. Esos pacientes van a tener que orinar justo antes de cada imagen. ¿Alguien me dice por qué? Porque la vejiga se ve llena y entonces puede distorsionar o se pueden ocultar imágenes. Bueno, A les, com es diu Hueso, això? digamos. És artefacto. sí. Muy bien, genial, genial, Ariadna. Está bien, pero ¿por qué aparece la vejiga, Ariadna? Perquè què, perdó? ¿Por qué aparece la vejiga? ¿Por qué aparece la orina en las imágenes? ¿Cuál es la explicación?
Porque se eliminan por riñones, ¿no? No, És que t'has sentit molt malament, Sí. David, em sap Sí. greu, però No, és que... Es que no he no, entendido la No pueden pregunta, seguir la no, frase. se escuchaba fatal. ¿Ahora me escucháis mejor? ¿Puedes repetir la pregunta, David? sí, por favor. Que ¿por qué se ve la orina en las imágenes? Porque está el radiofármaco en la vejiga, porque la orina. la excreción. La Exacto. gamacámara la capta, ¿no? El radiofármaco es captado por la gamacámara. Sí, pero si estamos viendo una gamografía de hueso, se tendría que ver solo el hueso, ¿no? Perquè va per la sang, Sí, Sí. s'excreta el radiofàrmac per l'orina. per l'orina. Llavors, Y porque la excreción suele ser a los 10 minutos, ¿no? ¿Por qué? Perdona, Héctor. Por lo menos en TAC la fase excretora es entre 9 y 10 minutos. Ah, no, perquè Ah. teòric... Perdona, acaba. A ver, la frase correcta. És perquè ja fa 2 hores que s'ha posat el radiofàrmac i ja s'està eliminant. Comença a excretar-se, comença a eliminar-se per l'orina, ¿no? Correcta. O sea, la respuesta correcta que ha dicho Ariana ya antes es que cualquier radiofármaco se elimina por la Per orina. l'orina. Eso significa que da igual el tipo de prueba que hagáis, de hueso, de pulmón, de lo que sea, que si cogemos la pelvis en las imágenes, veremos la orina en la pelvis, ¿ok? Y por eso hay que decir a los pacientes, imaginaos un paciente que sospecha una fractura del coxis, ¿sí? Ese paciente, antes de ponerlo en la máquina, tendrá que orinar, porque si no, Sí. veremos la vejiga llena de orina y nos artefactuará cualquier otro tipo de imagen de hueso. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenéis una serie de proyecciones que serían sustitutivas en el caso de que no os funcionara en la máquina el rastreo óseo, que lo realiza la máquina de una manera automática. Si no funcionara esto, el técnico tendría que entrar y salir varias veces de la gamacámara, colocar al paciente, acercar los detectores, mover la camilla. ¿Con qué riesgo para el técnico? ¿Qué le pasará a este Perdón, es técnico? que no te oigo. En el tècnic li passarà que es anirà irradiant tota l'estona cada vegada que entri. Correcta. El técnico se va a irradiar muchas veces al entrar y salir haciendo este rastreo por partes, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, ¿no? Que pone anterior de toras, anterior de pelvis, anterior de rodillas, pies, columna. Esto sería hacer imágenes de 5 minutos estáticas si no funciona el rastreo óseo. Sería hacer un rastreo óseo antes, ¿eh? Cosa que espero que nunca os toque hacer, ¿vale? Luego, al final del tema, os voy a enseñar una serie de diagramas donde sale lo que hay que hacer a cada paciente en función del hueso que le pidan a estudio. ¿Sí? Lo veremos al final, ¿vale? Muy bien. Por último, que sepáis que en fase ósea, es decir, a las 2 horas de haber inyectado, a este paciente se le puede realizar una imagen tomográfica. Y esto es pregunta necesaria para el día que trabajéis en medicina nuclear. ¿Cómo se llama la imagen tomográfica en gamacámara? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? SPECT. SPEC. Perfecto. Y esto, no sé si me veis en la pantallita, es una imagen con los 2 detectores, uno puesto delante y otro posterior, que lo que hace, por ejemplo, en el caso del cráneo de un paciente es girar 180 grados, ¿vale? En este caso, la cabeza de un paciente. Y lo que proporciona es una imagen con
tomográfica en la que el técnico puede hacer reconstrucciones con cortes axiales, coronales y sagittales, cosa que las imágenes planares no lo permiten. Son solo una única proyección, ¿vale? Simplemente que os cuento, que las imágenes tomográficas se pueden realizar en la fase tardía, nada más, ¿vale? Y que son imágenes 360 grados del hueso, de la zona que queramos estudiar del paciente. Podéis anotar, esto sí que lo podéis anotar en vuestros apuntes, que aproximadamente un SPEC, esta imagen tomográfica, suele durar unos 20 minutos, ¿vale? Unos 20 minutos en completar todo lo que es el estudio. Un segundito que me están mensajes aquí, aceptar. Bueno. Muy bien. Vale. ¿Veis todos esta imagen que os he puesto que tenéis aquí en la pantalla? ¿Sí? Sí, Vale. Como veis, arriba a la izquierda os pone Tecnecio HMDT. ¿Vale? Ya sabemos que simplemente con este dato, esto es una gammagrafía ósea, porque el HMDT para el examen seguro que os habréis aprendido que es radiofármaco para hueso, y si os pongo una imagen donde encima se visualiza hueso, significará pues que es una gammagrafía ósea. Esta imagen que tenéis aquí, ¿me decís si es una imagen estática o dinámica? estática. Estática. ¿Alguien ve conjunto de imágenes o movimiento del radiofármaco? No. Y con lo que sabéis hasta ahora de la gammagrafía ósea, ¿me decís qué fase creéis que es? La Encima tibia de la o el articulación peroné. extravalina. Perdón, a ver, uno a uno. Héctor, por ejemplo. Peroné llegando a la articulación tibia extravalina. Sí, pero ¿qué fase es? ¿Dinámica, vascular o tardía? Ósea. Yo diría que es ósea ya. Correcto. Ósea o tardía. Es decir, esta imagen, por lo que ya sabéis, o sea, lo importante es que veis con conceptos súper claros y ya los estáis aprendiendo. Si vemos puesto esta fase o esta imagen de ni fase dinámica, porque hemos hablado que se veían arterias, vasos, ni fase vascular. Aquí ya estamos viendo hueso. ¿Sí? Con lo cual, si vemos hueso, esto es una fase, como ha dicho Héctor, ósea o tardía. Fase, pues, vamos a dejarlo en fase 2. Héctor, ¿al cabo de cuándo se habrá adquirido esta imagen? Después de haber A partir de las 2 horas, Genial, ya está. Seguro que 2 de las 30 preguntas del examen ya las tenéis aprobadas. ¿Ok? A vale. las 2 horas se ha hecho esta imagen. Y esta imagen es bonita. Cuando si hubiese hecho una radiografía a este paciente, hubiera quedado mejor los huesos, la tibia, el peroné, el manto, el calcáneo. Sí, ¿verdad que Sí, sí, no? Sí. ¿Y aquí qué pasa? Pues que las que es imágenes... funcional. Dime, Héctor. Nada, que la gama fría es funcional. Es funcional. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el detector, en función de la radiación que emite este paciente, de los fotones que salen de los huesos de este paciente, va memorizando los impactos que hay en el cristal de centelleo de ese detector. Y poco a poco, en 5 minutos, se consigue esta imagen, que de bonita, a mí me encantan las imágenes estas, pero de bonita no tiene nada. No tiene nada. Pero en cambio, ¿qué proporciona al paciente y al médico que la vive? Pues creo que queda más claro que el agua. Ese radiofármaco se ha distribuido por toda esta zona del campo de visión del detector, en este caso en los pies, hasta el tercio distal de la tibia y del peroné, se ha distribuido de manera en que en aquellas zonas donde el hueso necesita más radiofármaco, se almacena. Y esto ni vosotros ni yo somos médicos, pero viendo la imagen sabemos que en la parte distal de la tibia
hay una hipercaptación de radiofármaco. Y esa hipercaptación, a lo mejor a este paciente le han hecho hace una semana una radiografía. Y la radiografía a nivel morfológico ha salido normal. El paciente que hace malmente le dice, oiga, que la radiografía no ha salido normal, pero a mí me sigue doliendo en esta zona. Pues ahí es donde aparece muchas veces la medicina. Es como el bar del fútbol, ¿no? Cuando hay dudas, el médico pide el bar. Cuando hay dudas, en medicina nuclear, el médico que visita al paciente pide pruebas para la medicina. Y esta imagen es fea, pero es concluyente para el médico y para el paciente. ¿Entendéis la filosofía un poquito de la medicina nuclear con esta imagen? Allí donde hay problemas de hueso, y estamos en gammagrafía ósea, primero de los 10 temas, no sé cuántos, tenemos pruebas, primera prueba que estáis dando, fijaros lo clara que esta gammagrafía. Haciendo imagen, el radiofármaco se va a la zona hipermetabólica y al médico nuclear le chiva que ahí pasa algo. No me preguntéis si esto es una fractura, una fisura, una metástasis de hueso o una contusión, porque no lo sé. No soy médico y para eso hay médicos nucleares que en función de la forma de la captación, de la intensidad, de cómo se distribuye, etcétera, con sus 10 años de estudios, dicen pues, que esto es una fractura o una fisura o una metástasis. Una pregunta, si esta lesión fuera lítica, ¿se vería de color blanco? Bueno, blanco, Sí, se vería hipocaptante. vale. ¿Sí? Se vería como, por ejemplo, fíjate, a ver, en el calcio, ¿vale? Sí. En el calcio que se ve como que no hay mucha actividad, pues Sí. se vería de esta forma una imagen que en medicina nuclear se le llama fría, ¿vale? Vale. Fría. En medicina nuclear tenéis que tener claros, aprovechando la pregunta de Ayana, 4 tecnicismos, ¿vale? Hipercaptación, que es esto que veis aquí en la imagen, ¿vale? Que significa que se acumula más radiofármaco. Hipocaptación, menos captación. Y luego en algunos hospitales trabajan con el concepto, es una tontería, ¿no?, de imagen fría o imagen caliente. Pues imagen caliente sería lo mismo que hipercaptante e imagen fría sería lo mismo que hipocaptante. ¿Vale? Igual que cuando en TAC trabajáis con hiperdenso y hipodenso, o en resonancia pues, en función de la intensidad, ¿no? Pues aquí es la captación. ¿Vale? Sigo. Mirad esta diapo y espero que los que vean luego el vídeo os sirve para estudio. ¿Sí? Aquí tenéis 3 grupos de imágenes, ¿vale? 3 grupos de imágenes, donde está en primer lugar la fase dinámica o angiográfica. El segundo punto es fase vascular, que os pone 2, 3 minutos. Ahora os explicaré esto. Y el tercer puntito es fase tardía. A ver, aquí te pregunto. Ariadna, ¿me puedes decir a qué grupo de estos 3 que ves en la imagen pertenece la fase tardía? La tardía es, bueno, la de abajo que se ve la pelvis. Muy bien. El hueso. Exacto. Correcto. Héctor, ¿me dices a qué grupo pertenece la fase dinámica? Las de arriba. Correcto. Si os acordáis de la fase dinámica, cuando la estudiasteis en el tema anterior, dice que es cuando se ve un radiofármaco en movimiento. Si aquí miramos la imagen de izquierda a derecha y de arriba abajo, en ese grupo de imágenes que hay 10, porque aquí hay algo que me tapa a mi imagen, creo que son 10 imágenes o 8, ahora no lo veo bien, vais 8. viendo como en la primera no se aprecia nada, pero luego aparece trayecto venoso y arterial, y poco a poco se va viendo cómo va llegando ese radiofármaco.
¿Coincide con lo que se explica en las anteriores diapos? Sí, ¿verdad? ¿Qué faltaría aquí? Poner 60 imágenes. Obviamente he puesto un grupito, ¿vale? Y por último, la segunda la digo yo, la fase vascular es esta que veis en el vídeo. Es una única imagen que ha durado, por ejemplo, 5 minutos y que se ha hecho entre los 60 segundos y los 100 segundos, ¿vale? En este caso, esta imagen ha durado entre 2 y 3 minutos, ¿vale? Pongamos 3 minutos, pero, repito, se ha hecho entre los 60 segundos y los 100. Es cuando el técnico, ¡pam!, ha disparado la imagen. Con esta diapo tendréis que entender perfectamente todo lo explicado hasta ahora. Vamos a añadir un poquito más. Ari, Diana, a la imatge de baix, a la fase ósea, ¿me describes un par de cosas que te llamen la atención de la imagen anterior, o sea, que tienes en tu izquierda? Venga. Sí, lo primero que se ve como una sonda, ¿no? Y que luego hay una hipercaptación en la zona izquierda. Pregunta, ¿la imagen está girada también como cuando haces una radiografía? ¿También se ve girada? Digamos que en la imagen que tienes a la izquierda, esta que yo tengo el pulso encima, el paciente te está mirando, es como si lo tuvieras delante de ti. Tú estás mirando sus dedos. Vale, Con pues lo- en la parte derecha hay una hipercaptación. Ahora sí, hay hipercaptación que coincide, ¿no?, con Con la la cabeza del fémur. de la cabeza del correcto. Y tú ya identificas como hipercaptación y artefacto la vejiga. ¿Veis que se ve también hipercaptación de orina? Eso es la hipercaptación normal. ¿Qué tiene que aprender un técnico? No tiene que aprender a decir, ostras, esa hipercaptación de la cabeza del fémur pertenece a una fractura o a un impacto de la articulación con no sé qué. Lo que tiene que saber el técnico es identificar. A ver, silenciemos micros por fin. A ver. Un segundo. Vale. Muy bien. Lo que tenéis que aprender, y luego os daré una diapo de esto, el técnico tiene que saber todas las hipercaptaciones fisiológico es sinónimo de normal, que podéis ver en un estudio de gammagrafía ósea. Si un técnico sabe identificar estas hipercaptaciones normales, cualquiera que sabe esas hipercaptaciones va a ser patológico, va a ser, el médico tendrá que diagnosticar algo. Y ahí es donde el técnico tiene que, por ejemplo, en este caso donde vemos que en la cabeza del fémur hay hipercaptación, realizar probablemente alguna imagen más para que el médico nuclear la pueda diagnosticar mejor. ¿Sí? ¿Me he explicado? ¿Vale? Lo que yo os voy a enseñar en este tema es a que veáis o a que identifiquéis las hipercaptaciones normales de hueso. ¿Vale? Sigo. Y aquí vamos. Atentos, porfa, ojos y orejas como elefantes, porque para mí es la diapo más importante del tema. Sabéis los tipos de adquisiciones que hay que hacer en gammagrafía ósea, que son la fase dinámica, la fase vascular y la fase tardía. En la fase dinámica se hará una adquisición dinámica de una secuencia de imágenes. En la fase vascular se hará adquisición estática y en la fase ósea se hará adquisición estática, rastreo o espejo. ¿Sí? Una vez sabemos el tipo de adquisición, aquí tenéis un ejemplo claro de un rastreo. Tenemos dos imágenes a la izquierda, la anterior y la posterior,
y una imagen a la derecha. Nos vamos a centrar en las imágenes de la izquierda, ¿vale? Y os voy a explicar de calota a pies las hipercaptaciones más frecuentes, normales, que podéis identificar, ¿vale? Empiezo por la imagen que os está mirando, ese esqueleto que os está mirando, que es la imagen que ha hecho el detector con un barrido anterior. Lo primero que nos llama la atención es la calota, ¿verdad? ¿Veis que hay hipercaptación que rodea esa calota? Sí. Cualquiera de las hipercaptaciones que os diga ahora, en la mayoría de ocasiones existe esta hipercaptación por sobre todo dos motivos. Primero, porque el hueso es más denso. Y si es más denso, recibirá más radiofármaco. ¿Sí? En segundo motivo, porque este hueso está más cerca del detector que algún otro de la misma zona. Y el tercer motivo es por superposición de hueso. Y ahora veremos cada una de estas tres variables, ¿vale? La calota, si es una imagen planar, ¿creéis que hay superposición de estructura del cráneo en una única proyección? No. ¿El cráneo es una lámina o tiene un volumen a su alrededor? Tiene un considerable? volumen. Tiene un volumen. Si esos fotones salen de cualquier zona del cráneo, es probable que de las zonas donde hay superposición de hueso del cráneo reboten o impacten, mejor dicho, más fotones en el cristal de centímetro. Pues esto pasa por esta superposición, ¿vale? Después tenemos aquí en la zona de la fosa nasal, por crecimiento de hueso y por ejemplo, problemas en los maxilares, en los dientes del paciente puede haber hipercaptación. ¿Vale? Hipercaptación en algunos huesos de la boca del paciente, no es más habitual. ¿Vale? Una Sí, pregunta. sí, ¿Puede, sí, sí, yo, Ariadna, ¿puede ser que también la cabeza se vea más hipercaptante por el tiempo, que siempre sea, o sea, primero va la cabeza y luego los pies, o no tiene nada que ver? piensa, sí, sí que es cierto porque empezamos siempre por la cabeza. La verdad es que es muy buen comentario, Ariadna. Pero claro, si nos basáramos en la teoría solo, Ujú. debería dar lo mismo la adquisición en la cabeza que en la mente, porque va por velocidad, ¿os acordáis? Era Sí, 15 centímetros todo el cuerpo. Pero sí que es cierto en este caso que la cabeza está más rato en la zona, porque empieza lo que es la exploración hacia arriba, ¿vale? Con lo cual se puede ver esa silueta un poquito más intensa. Espera un momento que sale otro mensaje. Si seguimos bajando, pues, a ver, esperar que ahora no sé qué ha pasado aquí. Ajá. ¿Seguís viendo la pantalla? Sí. Vale. ¿Veis otra vez la imagen? ¿Sí? Sí. Si seguimos bajando, simplemente que conozcáis, y lo vais a ver en todo el esqueleto, que cualquier articulación, hombros, codo, trocánter, rodillas, tobillos, siempre hipercaptan un poquito más el fármaco porque están en constante funcionalidad. ¿Vale? Por ejemplo, hay roce de hueso con otras estructuras, ¿vale? Y siempre pueden captar un poquito más. La pregunta que me es
Profe, ¿cómo se ve si es patológico? ¿Os acordáis de una imagen del tobillo, que sería muy hipercaptante? Pues sería con una intensidad muy elevada, ¿vale? Muy elevada. Si seguimos bajando en la anterior, lo que nos llama más la atención, todo es bastante simétrico, pero es un poquito más hipercaptante el esternón, ¿lo veis? ¿Sí? Es un poquito más hipercaptante que, por ejemplo, las costillas de su misma altura. ¿Por qué creéis que pasa eso? Pues lo mismo, porque el grueso es más, el hueso es más grueso, ¿no? Y Más porque está grueso. más cerca del detector. Y para que esto no se elabora. Y lo más importante es que el esternón, si yo pongo el detector justo encima, está más cercano del detector, por lo cual también la radiación dispersa es inferior. Entonces entra mucho más fotones y se define mejor el hueso. Si seguimos bajando en la anterior, veremos que en la pelvis las crestas iliacas, ¿veis que son más intensas en cada uno de los laterales? En esta parte más anterior, pues ahí pasa exactamente lo mismo. Hay superposición de estructuras y están más cerca que no, por ejemplo, la articulación sacroiliaca, que queda más para atrás del detector, ¿vale? Si seguimos bajando por la pelvis, veremos la orina, algo de orina fuera de la vejiga, por un pequeño problemita. Si seguimos bajando, vemos el fémur completamente normal. Y en las rodillas veis que hay algunos puntos que están un poquito más intensos, ¿vale? Es porque la articulación, repito, al estar en constante funcionamiento, capta un poquito más de radiofármaco. Por último, los pies, como unas no se ven nada bien, pero si hubiera algo patológico en los pies sería de la misma intensidad de la imagen que hemos visto anteriormente. Si me voy a la imagen posterior, tenemos lo mismo en la calota. ¿Y qué se ve más definido de la imagen posterior? La columna y la articulación sacroiliaca. ¿La veis más intensa? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la articulación sacroiliaca? Que es más densa. ¿Y qué pasa con la articulación sacroiliaca? Que fisiológicamente, igual que la columna lumbar, recibe el mayor peso del paciente, por lo cual es una zona que está mucho más, no sé si decir la palabra, activa, por lo cual también se va a almacenar más radiofármaco. Luego veremos imágenes muy claras de cómo se ve algo patológico en una articulación sacroiliaca. ¿Vale? Intentar tener memoria fotográfica y acordaros de este rastreo que en todo su conjunto es un rastreo normal. ¿Vale? La imagen que tenemos al lado, y os ponen aquí lagos de crecimiento, ¿a qué tipo de paciente creéis que se le relaciona? Niño. Pediátrico. No. Muy bien. Nens. Todas Estan estas en creixement. Els nens que estan en creixement. correctamente. Amb aquesta imatge, en los hombros, en las muñecas, en las rodillas, en los tobillos, veis unas líneas hipercaptantes que no son patológicas, que significa que ahí el hueso, como es obvio, está creciendo y recibe más radiofármaco. Igual que pasa en las caderas, que también veis ahí unas líneas que no saben en el adulto que tenéis al lado, que hipercargan. ¿Veis? ¿Vale? Todas esas articulaciones, esos huesos con cartílagos de crecimiento, hacen que se almacenen más radiofármaco. La medicina nuclear no es bonita, pero se aprende muchísimo a nivel fisiológico, a nivel de cómo trabaja el cuerpo. ¿Vale? Y por eso es bonita y a mí me encanta decir yo la medicina. ¿Sí? ¿Dudas? Por cierto, ¿qué me he dejado en la imagen posterior, además de la orina? ¿Alguien ¿Qué has dicho? ve alguna hipercaptación? Sí, de- aquí. En el riñón. Sí. Muy bien. ¿Veis las siluetas de los riñones? El Sí. cáliz renal que se ve, los cálices renales que se ven justo en la parte posterior, eso pertenece a los riñones y es la misma explicación. Como se elimina el fármaco por orina,
se puede llegar a ver riñón, incluso en un paciente uréter y obviamente la vejiga con algo de orina. Esta orina que veis aquí es con el paciente previamente yendo al lavabo abdominal. Fijaos que aún queda un residuo porque obviamente no para de generarse un cuerpo, así que siempre tendréis este residuo ¿vale? Vale, aquí tenéis una serie de imágenes que os voy a intentar explicar por lo menos dos de ellas, que son hipercaptaciones, ejemplos de hipercaptaciones que podéis encontraros y que el técnico tiene que conocer para no interpretarlas como patológicas, ¿vale? Por ejemplo, la segunda imagen justo que tenéis en el medio, ¿vale? Donde se ve en el codo una zona hipercaptante, pertenece a lo que se llama extravasación. ¿Alguien sabe lo que es eso? Seguro que os Pues, suena de quan s'ha posat el radiofàrmac s'ha passat. Ja està. No? Se ha salido de la vena. S'ha extravassat. Sí, s'ha sortit a la vena. Correcto. Se ha extravasado el radiofármaco. Fijaros que si ya son un poco nebulosas las imágenes de inicio nuclear, aquí más, porque ese radiofármaco algo entrado en la vena, si no quiere llegar a los huesos, pero está quedando muchísima parte aquí en en la que tenéis justo abajo de esta a la izquierda, donde casi se ve que va desde la mandíbula hasta la pelvis, fijaros que se ven dos hipercaptaciones en la columna lumbar en forma casi unida, ¿no? Que parecen como dos cuernecitos, ¿sí? ¿Los veis todos? ¿Qué creéis que es esto? Això Los són riñones. els ronyons. Correcto, ¿vale? Son riñones que son variantes de la normalidad y están colocados de una manera un poco más diferente y, por ejemplo, en este caso pueden artefactuar cualquier patología que tuviera este paciente en la columna lumbar, ¿vale? ¿Qué más os puedo comentar? Bueno, tenéis una grande a la izquierda donde se ve la pelvis y obviamente los dos riñones que, como es obvio, no funcionan demasiado bien. Tiene todo el radiofármaco ahí enganchado en el riñón y no acaba de usar ni por uretra ni por la vejiga. Todo esto no es que sea una prueba que valore riñones, valora el hueso, la mamografía ósea, pero veis que incluso puede dar más información, ¿vale? Puede dar información de nuestra estructura. Justo detrás de esta tenéis ahí dos rastreos que sobresalen con una hipercaptación debajo del hombro, y estos son que al paciente se le ha inyectado por un catéter central, ¿vale? Que es una vía que tienen pacientes hospitalizados, el radiofármaco